vamos a ver subanillo. Dado un anillo A, y un subconjunto no vacío de A, decimos que ese subconjunto, con las operaciones definidas en A, va a ser un subanillo de A si cumple lo siguiente. Obviamente, S tiene que ser cerrada para las dos operaciones. Y S con las dos operaciones tiene que ser un anillo. ¿Sí? Bien, ahora, analicemos. ¿Qué significa que sea un anillo? Significa que S con la primera operación tiene que ser un grupo abeliano. Y por el teorema 2 que vimos de grupo, para que sea subgrupo del A asterisco, tiene que verificar que para cualquier elemento o cualquier par de elementos A y B de S se cumplan, que si son elementos de S, entonces la composición de A con el simétrico del segundo también tiene que ser un elemento de S. ¿Se acuerdan de ese teorema? Con eso nos aseguramos de que ese asterisco va a ser subgrupo del anillo, del grupo que está subyacente en el anillo. Y como este es un grupo abeliano, el subgrupo también es abeliano, propiedad que también vimos. Y además se tiene que cumplir que S con la segunda operación sea monoide. ¿Correcto? Porque estamos pidiendo que sea grupo. S con la segunda operación tiene que ser monoide. Pero como A con la segunda operación es un monoide, este S tiene que ser submonoide del A. Y ya vimos en esa clase que para ser submonoide, lo único que necesitábamos era que fuera, ¿qué cosa? Para que fuera cerrada para la operación. Entonces, lo único que necesitamos es que para todo A de S y para todo B de S, A compuesto con B también sea un elemento de S. Y con eso nos asegurábamos que se le transfería la asociatividad y la distributividad. ¿Se acuerdan que demostramos también que se transfería la distributividad y la asociatividad? En conclusión de todo esto, ¿qué podemos decir? Que S va a ser subanillo si cumple dos cosas. Que para todo A de S y para todo B de S, la composición con la segunda operación sea cerrada. Y que para todo A de S y para todo elemento también de S, la composición con el simétrico tiene que ser un elemento de S. Es decir, que con esto nosotros nos aseguramos, si se cumple, de que es un subanillo.
¿Entendido? ¿Entendieron el razonamiento? Sí, profe. Veamos algunos ejemplos. ¿Puedo borrar la primera parte por lo menos? Supónganse el dominio de integridad de los enteros. El de los múltiplos de 3. Ejemplo que ya hemos analizado. Ya vimos que el conjunto de los múltiplos de 3 con la suma es un subgrupo del Z más. Z más es abeliano, este también es abeliano. También vimos que con respecto al producto es un monoide, porque es cerrado. Si yo multiplico dos múltiplos de 3, me devuelve un múltiplo de 3. Es cerrado. Y por lo tanto, como Z es asociativa con el producto, este también es asociativo con el producto. Le transfiere la asociatividad. Entonces, este es un subanillo del anillo de los enteros. Se cumplen las dos propiedades. Fíjense, es cerrada para la operación, la segunda operación, que es el producto, y además, para cualquier par de elementos, o sea, cualquier par de múltiplos de 3, la operación de un múltiplo de 3 por su simétrico también, con la, no por, sino más, porque es la primera operación. Un múltiplo de 3 más el, le llamamos el opuesto de otro múltiplo de 3, también me devuelve un múltiplo de 3. ¿Sí? Yo no me digo confuso, pero sé que ustedes entienden lo que estamos hablando. Bien, es un subanillo. ¿Hasta ahí quedamos? Muy bien. Ahora, fíjense esta segunda propiedad. Y justamente en este ejemplo que di, pasa algo muy interesante. Perdón, no con la segunda, con la primera. Las puse cambiado de orden. Yo tengo que para todo elemento A de S y para todo elemento B de S, A compuesto con B es un elemento también de S. Pero en este ejemplo en particular pasa otra cosa. Para todo elemento A de S y para todo elemento B de el anillo A. Acuérdense que acá teníamos un anillo, ¿no? La composición con un elemento B del anillo me lo transforma en un elemento de S. Dicho de otra manera para que sea más claro con el ejemplo, cuando yo multiplico cualquier número entero por un múltiplo de 3, me lo transforma en un múltiplo de 3. ¿Lo ven? ¿Ven esa sutil diferencia? Es decir, esta propiedad me dice que cuando yo multiplico dos múltiplos de 3, el resultado me da otro múltiplo de 3. Bárbaro. Pero pasa, en este ejemplo,
que cuando yo multiplico un múltiplo de 3 por cualquier número entero, el resultado también es un múltiplo de 3. Es decir, en este ejemplo se ve que para cualquier A de múltiplo de 3 y para cualquier B de los Z, se cumple que A por B es un múltiplo de 3. Me lo transforma en un múltiplo de 3. ¿Se entiende? Cuando eso sucede, se dice que ese es un subanillo ideal de A. O simplemente es un ideal de A. En este caso diríamos que este anillo en múltiplos de 3 es un ideal del anillo de los enteros. ¿Se entendió esto? Bien. Vamos a ver ahora una serie de anillos especiales. El primero que vamos a ver es el anillo cociente. Sea, por ejemplo, creo que sos vos, ¿podrías bajarle el volumen? Sea el anillo de los múltiplos de H. Que es un subanillo ideal, o sea, un ideal del anillo de los enteros. Como recién vimos en el ejemplo de 3. ¿Sí? Como ya vimos en la clase pasada, podemos definir una congruencia sobre Z modulada por H. ¿Se acuerdan el tema que vimos en la clase pasada? De manera que dos elementos de Z van a ser congruentes módulo H si A menos B, decíamos, es un múltiplo de H. Como ya vimos, esta congruencia así definida es una relación de equivalencia. ¿Se acuerdan? Y lo que hace esa relación de equivalencia es particionarme a Z en clases de equivalencia. ¿Y cuáles eran esas clases? A ver si se acuerdan. Eran las clases de... también tiene otro nombre. De orden. No.
eran las clases residuales. ¿Sí? Entonces, así, por ejemplo, íbamos a tener la clase 0, que es el mismo conjunto H, formado por, voy a hacer un poco de abuso de notación, voy a poner menos 2H, menos H, 0, H, 2H, etc. Y así voy a tener la clase 1, que va a ser el conjunto formado por menos 2H más 1, menos H más 1, 1, H más 1, 2H más 1, etc. Así voy a tener todas estas clases hasta la clase H menos 1. ¿Sí? Y este conjunto que yo formaba, el conjunto cociente acá, era el de las clases residuales módulo H, formado por clase 0, clase 1, etcétera, hasta la clase H menos 1, como hemos venido trabajando. Bien. Fíjense la relación entre estos tres elementos. Entonces, nosotros decimos que... se está acabando el tiempo. Vamos a terminar esto. ¿Qué decimos? Que el ZH, con la suma, es el grupo cociente. ¿El grupo cociente de quién? Del grupo de los enteros. Respecto del subgrupo normal de los múltiplos de H. La última clase vimos los grupos normales. De tal manera entonces que vamos a decir que el ZH más por es el anillo cociente del anillo de los enteros respecto del ideal H más por. Fíjense cómo hemos relacionado los tres. Y ahora entienden por qué la clase pasada definimos la congruencia. ¿Entienden lo que hicimos? Tenemos el anillo de los enteros, tenemos un subanillo con los múltiplos de un número dado. Creamos una relación de equivalencia llamada congruencia módulo H. Esa relación me particiona Z en clases. Y el conjunto cociente, que como ya vimos allá lejos y hace tiempo, es de otra naturaleza, ¿se acuerdan? Ese conjunto cociente Z también es un anillo. Y es el anillo cociente. Pero fíjense la relación. Mientras Z y H son anillos numéricos, el anillo cociente está formado por clases residuales, no por números. ¿Lo ven? ¿Flotó la cabeza así? Profesor.
Dígame. Por lo que acabo de escuchar, ¿ha explicado su grupo normal en la clase pasada? Sí, hablamos cuando nosotros, exactamente, cuando definimos esta congruencia, Gustavo, por una cuestión de tiempo la definimos para grupos abelianos. Porque si no, tendríamos que hacer clases laterales, a izquierda o a derecha. Nosotros trabajamos directamente con grupos abelianos para simplificar el tema, y a esos son los que se le llaman grupos normales. Entonces ha definido clases laterales y después su grupo normal. Claro, no vimos las clases laterales. Ah, Yo simplemente lo que di es la relación de congruencia en grupos abelianos. Directamente, porque si no tendría que haber desdoblado esa clase en dos. Analizar qué pasa por la izquierda y qué pasa por la derecha. ¿Me entendés? bueno, está bien. ¿Qué pasa con A menos B o qué pasa con B menos A? Me da dos clases, que sería lo usual o lo más general para grupos, porque esto se puede definir, esta congruencia, para grupos que no son abelianos también. ¿Sí? Bueno, Pero en esos casos tenés que definirla o por izquierda o por derecha. está bien. Es que no había visto en los videos, como nos falté la clase pasada, que había dado la definición de su grupo normal. Así que bueno. Está en la última charla que les di. Ah, bueno, ya lo voy a ver de La vuelta. última charla. Bueno, Bien, ¿quedó esto entendido? Ahora vamos a ver otro tema, pero se nos está terminando la clase, así que cortemos acá. Nos juntamos en 10 minutos. Así no tengo que interrumpir.